Muy buenos días a todos y todos. Vamos a dar inicio a la conferencia. Le damos paso a nuestra moderadora del día de hoy, la señorita Kelly Warok. Kelly, buenos días. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas desde la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano en línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Les damos la bienvenida a los servidores y servidoras civiles que se han conectado. Hoy tenemos una conferencia conociendo la etapa de seguimiento de gestión del rendimiento. La expositora de esta conferencia es Susana Hernández, quien es psicóloga egresada de maestría en comportamiento organizacional y recursos humanos, con más de 8 años de experiencia en gestión de recursos humanos en los diferentes procesos y desde hace 5 años especialista en implementación de gestión del rendimiento. Muy bien, antes de iniciar la sesión, les recordamos lo siguiente. Para obtener la constancia de participación, es indispensable que permanezcan conectados a la conferencia por al menos 72 minutos, lo que equivale al 80% de la duración total de este evento. Si tienen preguntas para la expositora sobre el tema que vamos a abordar, las pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas para hacerlas durante la ronda de preguntas al finalizar la exposición. Durante la sesión utilizaremos nuestra plataforma interactiva UCLAP. El equipo de soporte técnico compartirá el link a través del chat para que puedan conectar y responder a las preguntas que tendremos a lo largo de la conferencia. Antes de darle el pase a nuestra expositora, estamos enviando a través del chat de Zoom el link con un pretest. Son unas preguntas que nos permiten medir el conocimiento de ustedes sobre el tema antes de iniciar la conferencia. Ahora sí, iniciamos la conferencia y le damos la bienvenida a nuestro expositor. Adelante, Susana. Hola Kelly, buenos días. Buenos días a todos los participantes que se están conectando el día de hoy a esta conferencia. Es nuestra segunda conferencia sobre la etapa de seguimiento y es muy importante que todos los servidores que participan en gestión del rendimiento conozcan cuáles son las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de esta etapa de seguimiento. Bien, Kelly, ¿me confirmas? ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien, Ya, Susana. vamos a compartir la pantalla en estos momentos para proceder con la presentación. A ver, A ver, ¿me ahora sí. confirmas, por favor? Se visualiza correctamente. Ya, ahora sí, Ahora está en modo presentación, ¿verdad? sí, muy bien. Damos unos minutitos para que puedan ir contestando las preguntas de pretest. Ok, sí, como se ha mencionado, por favor, tenemos unas preguntas para el tema del pretest. Vamos respondiendo. Si tienen inconvenientes, nos escriben al chat, por favor. Bien, en lo que vamos contestando las preguntas del pretest, que son preguntas rápidas, sencillas, relacionadas a la etapa de seguimiento, es muy importante que tengamos en cuenta que esta es la segunda etapa del ciclo de gestión del rendimiento. Como todos nosotros ya conocemos, el ciclo de gestión del rendimiento está compuesto de 3 etapas: planificación, seguimiento y evaluación. Esta etapa inicia una vez que ya hemos concluido la etapa de planificación y específicamente cuando ya tenemos definidos nuestras metas en el formato de gestión del rendimiento, que esto se realiza en la etapa de planificación. Entonces, a partir de ello, todos nosotros, los que participamos en gestión del rendimiento, vamos a desarrollar actividades en esta etapa a lo largo de los meses en los cuales está señalado según su cronograma. Y para esto también es importante que nosotros tengamos alguna idea sobre qué cosa es el seguimiento o por qué es importante hacer el seguimiento al cumplimiento de una meta de desempeño. Y aquí, Eli, por favor, me ayudas con el Book Lab para poder conocer qué es la palabra más importante para nuestros participantes que se le viene a la mente cuando hablamos sobre el seguimiento al cumplimiento de una meta de desempeño. A ver, en estos momentos se va a compartir el link de Club para responder. Sí, ya se acaba de compartir por el chat. Vamos a responder la pregunta: ¿por qué es tan importante hacer el seguimiento al cumplimiento de una meta de desempeño? Vamos respondiendo, por favor. Estamos en sala más de
casi 700 personas, así que queremos escucharlas. Muy bien, creo que ha iniciado a responder. Muy bien, muy bien. Repito la pregunta, ¿por qué es importante hacer el seguimiento al cumplimiento de una meta de desempeño? Muy bien, ya está respondiendo, nos dicen evaluar el rendimiento, evidencia, retroalimentación, evaluar el desempeño, cumplimiento del plazo de atención, mejora continua. Ya se hizo la nubecita. A ver qué nos puedes decir, Susana. Ya están respondiendo. Sí, efectivamente todo lo que mencionan los participantes, como por ejemplo dar el feedback o la retroalimentación por parte de nuestros evaluadores, alcanzar la meta, principalmente debería ser nuestro objetivo en esta etapa de seguimiento. Y aquí también tenemos diversas actividades que van a desarrollar tanto por parte del evaluado como por parte del evaluador. Pero algo que debemos tener en cuenta es que en esta etapa de seguimiento, quienes tienen mayor participación o digamos mayor protagonismo son los evaluados, porque en esta etapa de seguimiento quienes van a presentar las metas somos nosotros como evaluados, las metas para poder alcanzarlas, presentar nuestras evidencias también que indiquen que nosotros estamos en camino de alcanzar nuestra meta o tal vez ya alcanzamos nuestra meta o quizás en algunos casos ya superamos la meta establecida. Bien, vamos a continuar Así con la es. presentación. Muy bien. Adelante, Susana. Hay buena interacción de los participantes. Adelante. Y excelente, excelente. Todos Sí, participan. adelante. Y como bien lo estábamos mencionando, esta etapa de seguimiento inicia una vez que ya tenemos definidos nuestros factores de evaluación, es decir, nuestras metas, donde se registran las metas, donde se definen en el formato de gestión del rendimiento. Este formato de gestión de rendimiento nos va a servir a lo largo de estas etapas, principalmente en la etapa de planificación con la definición de las metas, en la etapa de seguimiento cuando se registran nuestros avances producto de las evidencias presentadas y finalmente en la etapa de evaluación, cuando vamos a identificar nuestros resultados obtenidos. Esta etapa tiene una duración mínima de 6 meses de acuerdo a lo señalado en la directiva y debe concluir según lo estipulado en el cronograma institucional. Esto no debe exceder del 31 de diciembre del año en curso. Pero, ¿qué es lo que hacemos aquí específicamente? Mencioné que quien tiene mayor protagonismo es el evaluado, porque aquí, con las metas ya definidas, el evaluado va a desarrollar sus funciones con la finalidad de cumplir esa meta y lo que va a hacer es recopilar sus evidencias para poder presentarlas a su evaluador. Estas evidencias, tanto de avance y del logro, el cumplimiento de la meta, se las debe presentar al evaluador de acuerdo al mecanismo que defina la Oficina de Recursos Humanos. Aquí también el evaluado puede presentar propuestas de implementación de mejora. Es decir, si yo como evaluado identifico que es necesario hacer una mejora en el proceso que tengo a cargo, entonces puedo implementar. Lo comunico a mi evaluador y mi evaluador comunicará a la Oficina de Recursos Humanos para que la Oficina de Recursos Humanos identifique que ya hay una mejora iniciada por mí para poder implementarla en los siguientes meses que dura esta etapa de seguimiento. También existe la posibilidad de poder modificar las metas, pero siempre y cuando respetando 5 causales establecidas, las cuales vamos a verlas a continuación. Recordemos que la modificación de metas o se recurre a la modificación de metas siempre y cuando existe imposibilidad de poder alcanzar la meta. Vamos a ver cuáles son las causales más adelante. Ahora, el evaluador tiene la responsabilidad de monitorear el avance de las metas de los servidores que tiene a su cargo. ¿Cómo lo realiza? Específicamente convocando a una reunión de seguimiento en la cual va a identificar en qué situación se encuentra el evaluado respecto al cumplimiento de su meta. Aquí también el evaluador
va a identificar si es que es necesario modificar alguna meta porque el evaluado se encuentra imposibilitado, tiene dificultades para poder alcanzarla. Aquí también quien interviene es la Oficina de Recursos Humanos, principalmente organizando y gestionando las actividades inmersas para la conformación del Comité Institucional de Evaluación. Recordemos que el Comité Institucional de Evaluación es un actor que forma parte de la implementación de gestión del rendimiento y cuya función es definir o, mejor dicho, atender las solicitudes de confirmación de calificación que se presenten en la etapa de evaluación cuando un evaluado se encuentra disconforme con los resultados obtenidos. Luego también la Oficina de Recursos Humanos a lo largo de estos meses de la etapa de seguimiento va a capacitar, brindar asistencia técnica, absolver consultas, clarificar de repente actividades respecto a todo lo que se debe desarrollar en esta etapa de seguimiento. También debe monitorear que se desarrollen las reuniones de seguimiento, es decir, alertar a un evaluador en el caso de repente alguien no presenta sus evidencias de acuerdo al plazo definido o ha pasado mucho tiempo para poder realizar las reuniones de seguimiento. Entonces aquí también es muy importante que la Oficina de Recursos Humanos se encuentre atenta a todas las actividades que debe desarrollar como parte de la etapa de seguimiento, tanto para el evaluado como para el evaluado. Y viendo a este detalle, vamos a hablar específicamente sobre cada una de las actividades que deben desarrollar. Vamos a empezar por el evaluado. El evaluado, a lo largo de estos meses de la etapa de seguimiento, ejecuta sus metas con la finalidad de generar y presentar las evidencias, tanto para el primer plazo de avance o el primer periodo de avance, y segundo, identificando si es que su evaluado ha alcanzado la meta. Recordemos aquí que el evaluado ejecuta las metas desde el día siguiente de formalizada. Esta formalización se realiza a través del formato de gestión del rendimiento. Estas metas son como parte de las funciones cotidianas. Las evidencias que se generen deben estar a cargo del evaluado. Cada evidencia pertenece a cada meta definida y recordemos que las evidencias, lo que se va a presentar como evidencia también está señalado en el formato de gestión del rendimiento. Estas evidencias se han definido en la etapa de planificación junto con los plazos de presentación en el formato de gestión del rendimiento. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros verifique cuál es la evidencia que tiene que presentar y en qué plazo debe presentar esa evidencia a su evaluador. Para poder presentar las evidencias, la Oficina de Recursos Humanos determina ya sea el uso del correo electrónico, carpetas compartidas u otros medios digitales para poder presentar sus evidencias por parte de los evaluados. En algunas entidades se viene utilizando con frecuencia el uso de las carpetas compartidas a lo largo de un servidor, puede utilizarse también en línea, con la finalidad de que el manejo de la información que se presenta en la evidencia, tanto para el evaluado como para el evaluador, pueda ser más ágil, más práctica, más rápida. Entonces, aquí también es muy importante tener en cuenta cuál sería el medio ideal para poder presentar las evidencias y dónde la Oficina de Recursos Humanos debe determinar. Una vez que ya tenemos nuestras evidencias recopiladas, ya las vamos a almacenar en el plazo definido según lo señalado en el formato de gestión del rendimiento. Entonces, vamos a comunicar cuáles son nuestras evidencias a nuestro evaluador. El evaluador recibe esas evidencias y lo que va a hacer es primero revisarlas. Luego, primero las revisa y luego convoca al evaluado a una reunión de seguimiento. ¿En qué consiste esta reunión de seguimiento? Básicamente es un espacio o un momento en el cual el evaluado y el evaluador se reúnen con la finalidad de que el evaluador revise las evidencias o el avance si es que el evaluado se encuentra
en cumplimiento o en logro de alcanzar la meta, o tal vez ya alcanzó la meta o quizás ha superado la meta. La información que se derive de las evidencias presentadas van a registrarse en el formato de gestión del rendimiento. Ahora vamos a ver cómo se debe registrar también de manera correcta, precisa, sobre esta información. Luego también van a plantear acciones correctivas si fuera el caso. También pueden brindar recomendaciones, incluso felicitar el avance y motivar a su evaluado a que continúe en el camino de poder alcanzar la meta. ¿Cuándo se debe realizar? Lo ideal es hacerlo en fechas inmediatamente posteriores a la entrega de evidencia, de la primera evidencia, según el plazo señalado en el formato. Debe realizarse como mínimo una reunión de seguimiento durante toda la etapa de seguimiento. Es decir, esta etapa que dura 6 meses, mínimo debe realizarse una reunión de seguimiento. Normalmente recomendamos que estas reuniones de seguimiento se hagan en el medio de los 6 meses o posteriores a un periodo razonable para que los evaluados puedan presentar sus evidencias. ¿Cómo se convoca esta reunión de seguimiento? Aquí el evaluador lo convoca a su evaluado a través del medio definido por la Oficina de Recursos Humanos. Y aquí algunos ejemplos también dependen mucho de las herramientas o el contexto que utilice la entidad. Como por ejemplo, suelen agendarlos a través del calendario del correo electrónico, suelen comunicarles incluso a través del correo electrónico. En algunos otros casos, en situaciones más formales, suelen comunicarle a través de documento, como por ejemplo un memorándum. Entonces, el medio, la forma en la cual se le convoque al evaluado a la reunión de seguimiento, es importante que lo defina la Oficina de Recursos Humanos y teniendo en cuenta cuál es la realidad actual, cuáles son sus canales oficiales de comunicación también. Esta comunicación debe realizarse con anticipación y teniendo en cuenta la fecha de presentación de la evidencia. Hay que tener en cuenta que debe ser un plazo razonable para poder comunicar a nuestro evaluado para que asista a la reunión de seguimiento. Y aquí algunas recomendaciones que tenemos nosotros para el evaluador con la finalidad de que pueda tener una adecuada reunión de seguimiento o una adecuada retroalimentación, porque en esta reunión de seguimiento también vamos a realizar una retroalimentación a nuestro evaluado, principalmente reconociendo algunos aspectos positivos, alentándolo y reforzándolo a que continúe con el cumplimiento de sus metas. A eso me refería también con motivarlo e impulsarlo a que pueda continuar alcanzando la meta. También identificar y comentar las oportunidades de mejora, motivando que el evaluado proponga sus propias acciones preventivas y correctivas. En estas reuniones de seguimiento, si tenemos algunas dificultades nosotros como evaluados para poder alcanzar las metas, entonces discutirlo con nuestro evaluador con la finalidad de establecer algunas acciones entre ambos que puedan prevenir o tal vez que puedan corregir esa situación, esa dificultad, que podamos superarla en conjunto. También identificar acciones de capacitación necesarias para el evaluado de cara al próximo ciclo, si es que fuera necesario. En estas reuniones de seguimiento a través de la retroalimentación también se va a poder identificar si es que nuestro evaluado va a necesitar o requiere reforzar conocimientos en algún tema técnico de manera específica, las cuales se van a considerar para el siguiente año. En estas reuniones de seguimiento lo que nosotros vamos a realizar o principalmente el evaluador va a realizar es revisar y registrar el avance de la meta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo a continuación. Aquí el evaluador debe tener en cuenta, antes de la reunión, primero, confirmar la participación de su evaluado, buscando las condiciones adecuadas en cuanto a espacio y tener un objetivo claro de la reunión. Durante la reunión de seguimiento, aquí el evaluador, además de aplicar las recomendaciones que les estamos mencionando, puede, en primer lugar, dar la bienvenida para poder romper el hielo entre evaluado y el evaluador, identificar cuáles serían las fortalezas,
felicitar sus logros, cuánto viene contribuyendo a que el área o la unidad orgánica alcance el objetivo estratégico institucional para que pueda contribuir al cumplimiento, pueda reconocer su esfuerzo también, identificar si es que es necesario algunos aspectos de mejora, es decir, algunas dificultades y en qué áreas se puede mejorar. Identificar también y comprometerse a acciones concretas para mejorar el desempeño, es decir, acciones específicas. Hablamos tipos de acciones correctivas o acciones preventivas también. Y luego hacer un resumen ya para culminar de la reunión y enfatizar los acuerdos generados, principalmente si es que tenemos acuerdos en los cuales definimos plazos para poder ejecutarlos. Esto es lo que se recomienda que el evaluador tenga en cuenta antes de la reunión y durante la reunión. Mencionamos que una actividad importante es registrar el avance del evaluado según las evidencias presentadas en el formato de gestión del rendimiento. Si nosotros vamos a nuestro formato de gestión del rendimiento, vamos a identificar estos campos. Aquellos que se definieron en la etapa de evaluación, de planificación, como por ejemplo los componentes de la meta, el indicador o producto, valor meta, peso, evidencia y plazos. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la evidencia que se ha definido en la etapa de planificación, la cual debemos presentar en esta etapa de seguimiento a nuestro evaluador. ¿Y en qué plazo principalmente? Identificar cuál es el plazo, prepararnos, recopilar nuestras evidencias y cumplir con la presentación al evaluador. Una vez que el evaluador recibe esas evidencias, donde debe registrar el avance de la evidencia presentada, es en este campo señalado como etapa de seguimiento, seguimiento y retroalimentación, comentarios. Aquí es muy importante ser bastante específicos en cuánto es el avance que viene logrando nuestro evaluado respecto de la meta asignada. Lo ideal es que la evidencia refleje ese avance, es decir, que la evidencia hable por sí sola sobre cuánto viene ejecutando nuestro evaluado respecto del indicador o producto o la meta asignada. Aquí es muy importante que para el llenado de la información en esta etapa de seguimiento tengamos muy en cuenta todo lo que hemos señalado en la etapa de planificación respecto a la meta y enfatizándonos en la evidencia y los plazos asignados. Una vez que nosotros ya tenemos claro cuánto es el avance, lo que debemos hacer es registrar en esta sección comentarios de manera muy específica cuánto viene elaborando o ejecutando nuestro evaluado respecto de la meta asignada. Y en primer lugar, nosotros detallamos de 3 maneras los registros sobre el avance de la meta. En primer lugar, logrado cuando ha presentado la meta, ha presentado las evidencias, se encuentra logrando la meta señalada y lo ideal aquí es ser bastante específico. Es decir, logrado el evaluado de acuerdo a las evidencias presentadas, señala un avance del 50% si es que tenemos definido nuestro valor meta en porcentaje, o cantidad si es que tenemos definido nuestro valor meta en una cantidad específica. Luego, si es que se encuentra en proceso de logro, también especificar cuánto es lo que viene alcanzando nuestro evaluado respecto del valor meta asignado para el indicador o producto. Si existiera el caso de que nuestro evaluado no ha presentado evidencia en el plazo establecido, es muy importante también especificar que no presentó evidencia y detallar cuáles han sido las razones por las cuales no ha presentado la evidencia en este caso. Tenemos ese registro de información para el primer avance o para el primer corte de presentación para evidencias y plazos. En las metas hay 2 momentos de corte. El primero, a manera de recomendación a los 3 meses para que pueda el evaluado presentar un avance que se encuentra en cumplimiento o en logro de la meta definida. Y luego la evidencia final,
La evidencia final corresponderá al otro periodo de tiempo restante dentro de los 6 meses de la etapa de seguimiento. Y de igual manera, al momento en que el evaluado presente las evidencias, el evaluador debe registrar de manera específica. Entregó evidencia final, cuánto es lo que ha alcanzado finalmente el evaluado respecto del valor meta al indicador o producto asignado, y si en caso no ha presentado evidencia, especificar también por qué no ha presentado la evidencia. Es muy importante ser bastante detallistas en estos aspectos respecto a la no presentación de la evidencia. En el avance debemos tener en cuenta que se debe registrar aquí en la reunión de seguimiento. Es muy importante aquí. Al segundo periodo se presenta únicamente la evidencia final. Es decir, toda la documentación o el reporte final que se ha presentado en este caso para evidenciar el logro de nuestra meta. Una vez que nosotros registramos la información en el formato de gestión del rendimiento, siempre es importante comunicar a la Oficina de Recursos Humanos que ya se ha concluido con el registro de información realizado en la reunión de seguimiento que da cumplimiento a la primera reunión. Es muy importante que lo podamos comunicar también para que la Oficina de Recursos Humanos esté atenta y continúe con su monitoreo, que es parte de su responsabilidad en esta etapa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la reunión de seguimiento mi evaluado identifica que tiene dificultades o que algunos cambios en instrumentos de gestión que están directamente relacionados al cumplimiento de la meta impiden que como evaluado alcance la meta definida? Entonces, bajo esa situación podemos recurrir a la modificación de metas. Pero la modificación de metas únicamente responde a 5 causales. Es decir, si hay algún cambio en el POI en el cual me veo afectada directamente en el cumplimiento de las metas, o es imposible alcanzar las metas debido a ese cambio en el POI, entonces es una causal para poder solicitar la modificación de las metas. ¿Cuál es la segunda causal? Si es que existe algún cambio de puesto por razones de movilidad temporal o definitiva, algún momento de desplazamiento. Si antes estaba o me definieron mis metas en la Oficina de Recursos Humanos y ahora debido a algún pedido de desplazamiento me cambiaron a otra área, como por ejemplo el área de contabilidad, voy a desempeñar diferentes actividades y estoy en otra área, por lo tanto respondo a otras metas, entonces también voy a solicitar la modificación de meta. ¿Cuál es la tercera causal? Si es que existe alguna reasignación significativa de recursos. Tengo un recurso específico asignado en el plan de desarrollo de las personas, pero pasado en el segundo semestre hay una reducción porque ese presupuesto probablemente sea destinado a alguna otra ejecución de actividad. Entonces, ahí vamos a solicitar la modificación de metas bajo esta causal, reasignación significativa de recursos. También es posible modificar o solicitar la modificación de nuestras metas cuando existan cambios en el reglamento de organización y funciones o tal vez en el manual de operaciones o en el manual de perfiles de puesto o algún otro documento o instrumento de gestión institucional que afecte al cumplimiento de nuestras metas, a la cual está directamente relacionada. También se puede solicitar la modificación de metas bajo esa causal. Y finalmente tenemos la quinta causal en la cual existen situaciones o cambios fortuitos o de fuerza mayor que nos afectan directamente al cumplimiento de las metas, entonces también vamos a poder solicitar la modificación de metas. Aquí es muy importante que esta modificación de metas se realice de manera oportuna. Habitualmente se identifican estas situaciones en las reuniones de seguimiento, con la finalidad de actuar de manera inmediata, identificar cuál es la causal y proceder con la modificación de metas a fin de que en el periodo restante de la etapa de seguimiento pueda presentar sus evidencias, las evidencias que corresponden a las nuevas o a las metas que se le han asignado producto de esta modificación.
¿Cuál es el procedimiento específico para poder realizar o solicitar esta modificación de metas? En primer lugar, identificar cuál es la situación o la causal para poder solicitar la modificación de metas. Entre evaluado y evaluador solicitan a través de un documento ante la Oficina de Recursos Humanos la modificación de metas, señalando, especificando la causal, sustentando cuáles son las razones que responden a esa causal. Lo comunican a la Oficina de Recursos Humanos con la firma del evaluador, importante, y con el visto bueno del superior jerárquico inmediato del evaluador. Esto a través de un documento presentado a la Oficina de Recursos Humanos recibe ese documento, identificará si efectivamente las razones por las cuales sustentan esta causal responde a una modificación de metas. Es muy importante también que en esta solicitud de modificación de metas se adjunte el nuevo formato de metas con la modificación efectuada, para que Recursos Humanos tenga identificada cuál es la meta que se está modificando. Recursos Humanos revisa la información, revisa el sustento para proceder con la modificación y de estar conforme, comunica efectivamente que se procede con la modificación de metas para que el evaluado pueda continuar con la ejecución de las metas y presentación de evidencias en el plazo restante hasta el término de la etapa de seguimiento. Entonces, es muy importante también identificar, como mencioné, esta modificación de metas en las reuniones de seguimiento. Ahora, durante la etapa de seguimiento, también podemos identificar e implementar mejoras. Mejoras que favorezcan tanto a las actividades que desarrollamos bajo nuestro puesto o de repente las actividades o a los objetivos que tiene a cargo el órgano o unidad orgánica, o quizás mejoras que traigan beneficios a nivel de gestión institucional. Aquí el evaluado puede identificar, implementar, comunicar a su evaluador y comunicar también a la Oficina de Recursos Humanos que tenemos un servidor participante de la gestión del rendimiento que va a implementar mejoras. Esta implementación de mejoras es opcional y voluntaria. Aquí, con esa identificación de mejoras, el servidor podrá aplicar para la máxima calificación de gestión del rendimiento, que es la calificación de rendimiento distinguido. Es una de las condiciones para poder acceder a esta calificación de rendimiento distinguido, porque para acceder a esta calificación se debe cumplir con 3 condiciones específicas que vamos a verlas en un momento. La mejora se presenta al evaluador, de acuerdo al cronograma. El evaluador lo que hace es comunicar a la Oficina de Recursos Humanos cuál es la mejora que va a implementar, quién es el evaluado y cuál es el cronograma que va a ejecutar para la implementación de esta mejora. El evaluado debe proponer su mejora al evaluador y esta implementación de la mejora se debe realizar hasta el cierre de la etapa de seguimiento, según lo que está definido en el cronograma institucional. Si nuestro ciclo de seguimiento culmina el 30 de diciembre o el 31 de diciembre, hasta ahí existe el plazo para poder implementar esta mejora. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a la calificación de rendimiento distinguido? Recordemos que esta calificación es la máxima en gestión del rendimiento, pero para acceder a esta calificación tienen que cumplirse 3 condiciones, de acuerdo a lo que está señalado en la directiva. Primero, haber alcanzado o sobrepasado el valor cuantitativo establecido para cada una de sus metas. Recuerden, es para cada una de las metas, no de manera global. Alcanzar o sobrepasar la meta. Luego, implementar o haber implementado en el ciclo de gestión del rendimiento una mejora o mejoras que contribuyan a la gestión de la entidad, que es básicamente lo que va a desarrollar durante toda la etapa de seguimiento. Y finalmente, no haber sido sancionado administrativamente durante el ciclo de gestión del rendimiento. Una vez que el servidor evaluado cumple estas 3 condiciones,
puede obtener esta calificación de rendimiento distinguido. Pero ¿quién la va a terminar? La determina la Junta de Directivos, que es un actor también en gestión del rendimiento, en el cual va a identificar si efectivamente la mejora implementada contribuye a la gestión de la entidad. Además, en cumplimiento de los 2 requisitos adicionales, va a verificar también y finalmente se le va a obtener una calificación de rendimiento distinguido. En algunas entidades, a personas que han obtenido esta calificación de rendimiento distinguido se les ha otorgado algún reconocimiento. Reconocimiento por haber obtenido esta máxima calificación en gestión del rendimiento, porque además de alcanzar sus metas o sobrepasarlas, tiene que haber contribuido a la gestión de la entidad a través de una mejora. Entonces, esto también, o estas ceremonias de reconocimiento, sirve para poder motivar a los servidores e impulsar a que en el siguiente ciclo puedan ser más evaluados quienes puedan acceder a esta calificación de rendimiento distinguido. Finalmente, vamos a ver cuál es la última actividad que se debe desarrollar en esta etapa de seguimiento, la cual está referida a la conformación del Comité Institucional de Evaluación. Habíamos mencionado que el Comité Institucional de Evaluación es un actor dentro de la gestión del rendimiento, cuya función es confirmar la calificación otorgada en la etapa de evaluación, siempre y cuando exista la solicitud de un evaluado quien se encuentra disconforme con la calificación asignada. Aquí debemos recordar que la calificación se otorga en la etapa de evaluación. Se le notifica a cada evaluado y si el evaluado se encuentra disconforme con esa calificación asignada porque considera que debe tener otra calificación mayor tal vez, entonces este evaluado que está disconforme presenta su solicitud a la Oficina de Recursos Humanos y quien atiende esa solicitud es el Comité Institucional de Evaluación. Pero ¿quiénes integran este Comité Institucional de Evaluación? Básicamente está compuesto por 3 integrantes. En la etapa de seguimiento se conforma o se determina quién va a ser el primer integrante y el segundo integrante de este Comité Institucional de Evaluación, de este CIE, más conocido por sus siglas. El primer integrante es el representante de la Oficina de Recursos Humanos. Tiene que haber un representante titular y un representante suplente. Este primer integrante puede ser el jefe de la Oficina de Recursos Humanos o algún otro servidor perteneciente hasta el segmento ejecutor. Este primer integrante tiene un periodo de representación de 2 años y puede ser renovado por el mismo periodo también. A diferencia del segundo integrante. Este segundo integrante, que es un representante de los servidores evaluados por cada segmento, debe elegirse mediante un proceso electoral. De acuerdo a la Directiva de Gestión del Rendimiento, se especifica que este segundo integrante debe ser un titular y un accesitario por cada segmento y debe ser elegido mediante proceso electoral. Las entidades realizan su proceso de elección de diferentes maneras. Algunas entidades lo pueden realizar a través de la Oficina de Recursos Humanos o otras entidades determinan un comité electoral para darle mucha más transparencia, mucha más neutralidad al proceso electoral. Este comité electoral se va a encargar de ejecutar todo el proceso de elección. La forma como se realiza el proceso electoral es a discrecionalidad de la entidad. Quien va a determinar es la Oficina de Recursos Humanos como el responsable de conducir a nivel operativo el proceso de gestión del rendimiento en la entidad. Pero es muy importante tener en cuenta que si nosotros, como participantes en gestión del rendimiento, tenemos únicamente 2 segmentos, como por ejemplo el segmento directivo y el segmento ejecutor, entonces tendremos que elegir un total de 4 representantes. 2 por el segmento directivo a nivel titular y suplente y 2 por el segmento ejecutor a nivel titular y suplente.
Por eso es que la norma nos especifica un representante de los evaluados por cada segmento. ¿Cuáles son los segmentos que participan en gestión del rendimiento o los servidores? ¿En cuántos segmentos están diferenciados? Tenemos el segmento funcionario, que únicamente es el titular de la entidad. Luego tenemos los directivos, el segmento directivo, el segmento mando medio, el segmento ejecutor y finalmente el segmento operador y de asistencia. Debemos elegir a nuestro representante de los evaluados, tanto en titular y accesitario, en este segundo integrante por proceso electoral. De igual manera, la representación de este segundo integrante es por un periodo de 2 años. Pero en este caso, a diferencia del representante de la Oficina de Recursos Humanos, aquí no se puede renovar. Por lo tanto, cada 2 años vamos a ejecutar o llevar a cabo un proceso electoral para elegir al segundo integrante que conformará este comité institucional de evaluación y específicamente en la etapa de seguimiento. La formalización de este comité institucional se realiza a través de resolución del titular de la entidad. Es muy importante tener en cuenta eso también. Pero, ¿qué pasa con el tercer integrante? Cuando un evaluado presenta una solicitud de confirmación de la calificación a la Oficina de Recursos Humanos, aquí ya se debe designar al tercer integrante de ese comité, quien es un representante del responsable del órgano o unidad orgánica. Se designa únicamente cuando haya alguna solicitud de confirmación de calificación en la etapa de evaluación. Ahora, el medio o el procedimiento interno para poder designar o determinar este integrante es a discrecionalidad de la entidad, de acuerdo a los parámetros que tenga. El comité institucional de evaluación se puede instalar con 2 integrantes, si es que no tenemos alguno de los 3, pero principalmente debe participar el primer integrante, es decir, el representante de la Oficina de Recursos Humanos. Para que pueda habilitarse este comité, debe ser el representante de la Oficina de Recursos Humanos o el segundo integrante o el primer integrante más el tercer integrante del comité. Es decir, entra en funciones el comité únicamente con 2 integrantes, pero siempre y cuando esté presente el primer integrante del comité, porque casualmente este primer integrante es el que preside este comité. Y también puede solicitar información al área de recursos humanos para poder revisar si efectivamente la solicitud de este evaluado que está disconforme es válida o no para poder emitir un pronunciamiento. El comité va a revisar o tiene un plazo para poder revisar, debatir, verificar toda esta información de 15 días y posterior a ello emitir un pronunciamiento. Entonces, es muy importante que en esta etapa de seguimiento principalmente llevemos a cabo el proceso electoral para definir al segundo integrante. Ahora, existen herramientas también que nosotros vamos a tener en cuenta para poder desarrollar esta etapa de seguimiento. Aquí pueden visitar la caja de herramientas para la implementación de la gestión del rendimiento. Nos dirigimos a la segunda cajita que tiene que ver con la etapa de seguimiento y ahí vamos a poder identificar todas las herramientas que nos van a servir de ayuda para poder desarrollar cada una de las actividades de esta etapa. Como por ejemplo, bases para la elección del representante del Comité Institucional de Evaluación. Es un formato en el cual se ha establecido cuáles serían las bases de referencia que pueden utilizar cada uno de las oficinas de recursos humanos para poder llevar a cabo este proceso electoral. También existe el formato complementario para gestionar oportunidades de mejora, donde podrán registrar, una vez que ya hayan identificado cuál es la oportunidad de mejora a implementar, registrar la información, brindar mayor detalle y elevar este formato a la Oficina de Recursos Humanos para que Recursos Humanos pueda identificar quiénes son las personas que van a implementar estas oportunidades de mejora. Una vez que ya tenemos definido el comité, los integrantes del primer y segundo integrante del comité,
Tenemos también un modelo, que es el proyecto de resolución para la conformación del Comité Institucional de Evaluación, dirigido únicamente para el primer y el segundo integrante. Entonces, aquí es muy importante que podamos visitar esta caja de herramientas porque aquí hay un montón, hay varios recursos que nos van a servir para poder guiarnos en cada una de las actividades que desarrollamos a lo largo de cada etapa. No solo es de la etapa de seguimiento, también tenemos herramientas correspondientes a la etapa de planificación y herramientas correspondientes a la etapa de evaluación. Ahora, ¿cuáles serían las próximas acciones que debemos desarrollar en el marco de esta etapa de seguimiento? Como lo mencionamos, debemos desarrollar el proceso de elección para elegir el representante de los evaluados ante el comité. Segundo, también elaborar y presentar las evidencias que están señaladas en nuestro formato de gestión del rendimiento ante nuestro evaluador según el plazo definido. Y participar de las reuniones de seguimiento, de acuerdo a lo que hemos comentado el día de hoy en esta conferencia. Bien, entonces estas son las próximas acciones que debemos tener en cuenta para poder ejecutar nuestra etapa de seguimiento. Eso sería todo por el día de hoy. Bien, Kelly, podemos continuar con la encuesta. Muy bien, pues están. Sí, antes de pasar a a nuestra ronda de preguntas, les damos el pase a la ronda de preguntas. O sea, antes de pasar a nuestra ronda de preguntas, por favor, les estamos enviando el link del link del post-it en el chat de Zoom. Son unas preguntas que nos permiten medir el conocimiento de ustedes sobre el tema abordado luego de la conferencia. Les pedimos que ingresen y las respondan. Por favor, en este momento se está compartiendo, por favor. Tenemos unos minutitos para que puedan responder. Este post-it son preguntas sencillas. De repente ahí les puedes explicar, Susana, de qué se trata un poquito este post-it. Sí, básicamente son 3 preguntas que están referidas a lo que hemos visto el día de hoy en cuanto al desarrollo de la conferencia de seguimiento. Son preguntas relacionadas directamente con las actividades que debemos desarrollar en esta etapa de seguimiento. Son 3 preguntas prácticas que hemos abordado ya en esta sesión. No, es diferente la pregunta a este post-it, ¿verdad? Es diferente al del inicio. Muy bien. 5 segundos más, por favor, para que puedan responder. Son preguntas sencillitas para poder iniciar nuestra ronda de preguntas. Ok. Muy bien. Vamos respondiendo entonces a nuestras preguntas del chat de Susana y nos indican, ¿puede brindar un ejemplo? Nos dicen, ¿pueden brindar un ejemplo sobre la presentación de mejoras para su implementación? A ver, veamos. Por ejemplo, algunas mejoras implementadas en el ciclo anterior son diseñar e implementar probablemente un dashboard para gestión del rendimiento, donde se puede identificar el avance obtenido por cada uno de los servidores. Esta mejora, que implica una serie de actividades, se debe desarrollar o se debe detallar en el formato señalado en la caja de herramientas. Registrar la información para poder implementar este producto finalmente que va a retribuir o va a favorecer al proceso de gestión del rendimiento en la entidad. Ese sería un ejemplo de una mejora. Ay, muy bien, gracias, Susana. Otra pregunta y nos dicen, ¿cuál es el procedimiento para modificar metas? Sí, justo lo habíamos abordado. En primer lugar, debemos identificar cuál es la causal para poder modificar las metas. Habíamos mencionado que son 5 causales. Una vez identificada esta causal, debemos solicitarla mediante documento ante la Oficina de Recursos Humanos.
señalando cuál es la causal y sustentando específicamente por qué responde a esta causal. Adjuntar el nuevo formato con la meta modificada, suscribirlo por el evaluado, el evaluador y con el visto bueno del superior inmediato jerárquico del evaluador, remitirlo a la Oficina de Recursos Humanos. Ese es el procedimiento específico. Genial. Gracias, Susana. Continuamos con las preguntas y nos dicen, durante la etapa de seguimiento, ¿pueden modificarse los plazos de cumplimiento establecidos en la etapa de planificación? A ver, la norma nos indica que uno de los componentes de la meta también incluye plazos, pero estos plazos tendrían que estar enfocados a cuál es la causal que afecta para poder modificarlas y solicitar a través del procedimiento que ya lo hemos señalado. Ok, gracias, Susana. Otra pregunta y nos dicen, ¿qué pasa cuando el logro de la meta depende también del evaluador y es el quien demora y termina lográndose fuera del plazo? Bueno, esa es una pregunta interesante porque a veces, efectivamente, estas situaciones debemos darlas a conocer a nuestro evaluador y en las reuniones de seguimiento, coordinar con el evaluador para que sepa cómo es que nos viene afectando en el cumplimiento de nuestra meta este retraso. Ambos adoptar acciones preventivas en este caso para que no vuelvan a ocurrir o de repente acciones correctivas si es que nos vemos muy afectados, ¿no? Básicamente es establecer acciones, iniciativas entre ambos para que esto no vuelva a suceder. Pero sí es muy importante que nuestro evaluador sepa cuál es el impacto que viene teniendo el incumplimiento de estos plazos, que no solo le afecta a él, sino también nos afecta a nosotros como evaluados. Ok, muchas gracias, Susana. Continuamos con las preguntas y nos indican, ¿qué sucede si la reunión de seguimiento se realizó previo conocimiento verbal de la misma y no hubo comunicación documental? Si no hay comunicación documental, de repente nosotros como evaluados podemos recurrir a nuestro evaluador para poder indicarle que estamos en plazo específico para poder desarrollar nuestra reunión de seguimiento y acordar en ese momento. No esperemos en realidad a que nuestro evaluador nos convoque. Si por ahí ocurriera que nuestro evaluador se demore en convocarlo, porque normalmente nuestros jefes están bastante ocupados, entonces tomar la iniciativa y recurrir a él para poder agendar una reunión de seguimiento en una fecha específica. Eso es lo que nosotros recomendamos. Si bien es cierto, es una responsabilidad del evaluador, pero dice mucho de nosotros que nosotros vayamos en búsqueda del evaluador y gestionemos una fecha específica para la reunión de seguimiento, para ejecutar esta reunión de seguimiento que finalmente va a ser satisfactorio para ambos, tanto para el evaluado como para el evaluador. Ay, genial. Gracias por tu respuesta, Susana. Muy bien, les anunciamos lo siguiente. Por favor, les recomendamos que para obtener la constancia de participación de esta conferencia es necesario mantenerse conectado como mínimo 72 minutos de los 90 que dura la sesión, que equivale al 80% del total de duración. Les recomendamos que se queden hasta finalizar la conferencia. Muy bien, así también estamos compartiendo a través del chat de Zoom el link con la encuesta de la conferencia. Nos ayuda mucho que ustedes puedan ingresar y responder, pues con ello mejoramos nuestros procesos y nuestras actividades virtuales. Muy bien, Susana, vamos a continuar con las preguntas y nos indican. Tengo mi formato de rendimiento con 6 metas. Sin embargo, mi jefe actual modificó las actividades POI en el mes de julio y reasignó esas actividades a otros especialistas, afectando 3 metas mías. ¿Cuál es el procedimiento para que no me afecte en la evaluación? ¿Este cambio se comunica a la ORH? Efectivamente, es una pregunta muy importante. Muchísimas gracias a la participante porque nos refleja una causal específica para la modificación de metas, que vendría a ser la primera causal. Cambios en el POI que afectan directamente al cumplimiento de nuestras funciones. Y como bien la participante lo señala, tenía 6
Metas asignadas, se modificó el POI. Es muy importante que esta modificación o este cambio en el POI ya haya sido formalizado, es decir, una nueva resolución con el POI modificado, y esto va a sustentar directamente en la causal A, que tiene que ver con los cambios en el POI que afectan directamente al cumplimiento de la meta, para que esas 3 metas se reasignen al evaluado que le corresponde. Es muy importante aquí identificar, más que todo, la oportunidad. Si ya se modificó el POI y ya existe una resolución que lo formaliza, entonces a partir de esa resolución me veo afectada yo como evaluada, comunico a mi evaluador para poder proceder con la modificación de metas. Es decir, generar una solicitud con la modificación de metas a la Oficina de Recursos Humanos, debidamente firmado tanto por el evaluado como por el evaluador y con el visto bueno del superior inmediato del evaluador, remitir el nuevo formato con las metas modificadas y que se formalice a través de la Oficina de Recursos Humanos. Esto sí es muy importante y básicamente hacerlo a la brevedad posible porque ya nos encontramos en la etapa de seguimiento. Nuestra etapa en la mayoría de las entidades concluye a diciembre, al 30 o 31 de diciembre. Entonces tenemos los meses restantes para poder presentar las evidencias que serían de nuestras nuevas metas. Mil gracias, Susana, por tu intervención. Importante tu respuesta. Muy bien, continuamos con las preguntas y nos dicen, ¿la reunión del evaluado y el evaluador durante la etapa de retroalimentación tiene que ser comunicada a la ORH o solo es a nivel interno? Sí, solo se realiza a nivel interno, pero existen oficinas de recursos humanos que sí necesitan tener evidencias o comunicaciones de que efectivamente han realizado el evaluado y el evaluador estas reuniones de seguimiento. Eso queda a discrecionalidad de las oficinas de recursos humanos y mucho depende del grado de maduración del proceso de gestión del rendimiento. Entonces, sí, eso lo determinará la Oficina de Recursos Humanos. Ahora, la norma únicamente me especifica que el evaluador en la reunión de seguimiento registrará la información en el formato de gestión del rendimiento. No nos pide o no nos solicita evidencias específicas de que se haya llevado a cabo la reunión de seguimiento, como de repente alguna fotografía o algún reporte o alguna asistencia. Lo importante aquí es detallar cuál es el avance del evaluado respecto a las metas definidas según las evidencias presentadas. Eso es importante. Pero si la Oficina de Recursos Humanos solicita alguna evidencia, entonces efectivamente hay que presentarla. Ok, muchas gracias, Susana. Continuamos con las preguntas y nos dicen, cuando el evaluador termine de evaluar a todo su personal y hayan cumplido con presentar su informe y evidencia, ¿se tiene que informar a la ORH o se tiene que informar por cada evaluado? Ahí me parece que la pregunta no está muy clara, Kelly. Se tiene que informar sobre que ha realizado la reunión de seguimiento, se tiene que informar sobre que ya registró el formato con los avances. Sería bueno precisar a qué se refiere, ¿no? Porque si no, ya la pregunta la hemos respondido con la anterior. Ok, de repente el que hizo la pregunta puede volver a hacer su pregunta y de repente ordenarla, ¿no? Por el Sí, o chat. precisar, ¿no? Algún Sí, detalle. pero sí, está bien. Adelante, continuamos con la pregunta y nos indica, cuando tienes problemas con el evaluador, ¿puedes solicitar el cambio por un evaluador imparcial? Esa es una pregunta interesante. Los evaluadores, en primer lugar, están definidos en la matriz de participantes y son nuestros jefes inmediatos. Ahora, habría que sustentar por qué estamos solicitando ese cambio de evaluador, principalmente porque nuestro evaluador suelen ser nuestros jefes inmediatos, son aquellos con los que trabajamos de manera recurrente. Entonces, sí es importante aquí sustentar, ¿no? ¿Cómo es que es o por qué estoy solicitando ese cambio de evaluador?
porque inicialmente no podría ser posible hacer un cambio de evaluador, salvo que haya algún desplazamiento o algún cambio del evaluado de un área a otra área. Bien, Ujú. gracias, Susana. Continuamos con la pregunta. Para la modificación de la meta, ¿se requiere de un informe de la ORH? De la ORH no, porque la ORH recibe las solicitudes de modificación de las metas. En todo caso, quien debe sustentar esta modificación de metas es el área en la cual se encuentra el evaluado que requiere esa modificación y su evaluador. Habitualmente suele ser a través de un informe, es cierto, porque se tiene que sustentar cuáles son las razones por las cuales se va a solicitar la modificación de metas según la causal señalada. Es decir, el área en la cual el evaluado y el evaluador solicitan la modificación de metas debe emitir un informe que recibirá la Oficina de Recursos Humanos. Recursos Humanos analiza esa información, verifica si efectivamente responden a las causales señaladas en la normativa, específicamente si los argumentos o el sustento está directamente relacionado con ello y confirma su modificación de metas. No necesariamente a través de un informe, puede hacerlo incluso a través de un documento o a través de los documentos o los medios de comunicación que la Oficina de Recursos Humanos también determine. La norma no nos especifica hasta ese detalle. Ok, muchas gracias, Susana. Eh, Nos preguntan, ¿hay algún plazo determinado para la modificación de metas? Esa es una pregunta importante porque en la norma no está establecido si existe un plazo específico para la modificación de metas. Lo que sí debemos tener en cuenta es que estas modificaciones de metas deben ser oportunas. Y al ser oportunas, se recomienda que sea en las reuniones de seguimiento o cuando sucedieran posteriores a las reuniones de seguimiento, pero de manera inmediata. Si yo ya he tomado conocimiento de que hay modificaciones en algunos instrumentos de gestión que me afectan directamente al cumplimiento de mi meta, entonces no espero mucho tiempo e inmediatamente solicito la modificación de metas en coordinación con mi evaluador para proceder con las evidencias que corresponderían a la nueva meta. Entonces, aquí sí es importante tener en cuenta que la oportunidad para solicitar la modificación de metas es la que debe primar. Genial, gracias, Susana. Muy bien, nuestro equipo de soporte técnico está compartiendo en este momento nuestro pack de materiales de la conferencia. Podrán descargarla desde el link que estamos enviando a través del chat. Continuamos con las preguntas. Y nos dicen, ¿pueden definir cuál es el contenido que deben tener el documento donde se realizan las reuniones de seguimiento? ¿Hay algún modelo? Las reuniones de seguimiento se realizan entre evaluado y evaluador, pero lo que deriva de esas reuniones de seguimiento, las cuales son específicamente si el evaluado se encuentra en cumplimiento de la meta o si ha alcanzado la meta o si ha superado tal vez la meta asignada, se debe registrar en el mismo formato de gestión del rendimiento. Ese en el cual nosotros ya hemos definido las metas en la etapa de planificación. A lo largo de cada una de las etapas, toda la información que corresponde al evaluado, a las metas cumplidas, a la puntuación, a los resultados, a comentarios adicionales que se quieran precisar respecto al rendimiento del evaluado, se debe registrar en ese formato de gestión del rendimiento. Es la única herramienta que va a contener toda la información del evaluado desde la asignación de sus metas hasta el resultado que se va a obtener dentro de la gestión del rendimiento. Entonces, ahí es donde se debe registrar la información. Y quien debe registrar esta información en las reuniones de seguimiento es el evaluador. Genial. Muchas gracias, Susana. Nuevamente les recordamos que para obtener la constancia de participación de esta conferencia es necesario mantenerse conectado como mínimo 72 minutos de los 90 que va a durar toda la sesión. Eso quiere decir más del 80% del total de la sesión. Muy bien, continuamos con las preguntas y nos dicen,
¿Qué califica como causal de modificación de metas bajo caso fortuito? Bien, recordemos que para caso fortuito o de fuerza mayor es muy importante recurrir a las definiciones que están señaladas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por ejemplo, lo que sucedió en la pandemia, algo que no estaba previsto, algo que sucedió de un momento a otro y que directamente nos afectó a toda la población, sí, es un cambio fortuito o de fuerza mayor que está considerada para poder solicitar la modificación de metas. Si existiera tal vez algún desastre natural, como por ejemplo algún terremoto, podría solicitarse la modificación de metas, ya que existe una imposibilidad para poder alcanzar la meta señalada, siempre y cuando nos veamos afectados en cumplir el logro de estas metas. Muy bien, gracias, Susana. Continuamos con las preguntas y nos dicen, respecto al tercer miembro del comité evaluador, agradecer, repetir, dice, ¿quién lo integra y de qué manera lo elige? El tercer integrante del Comité Institucional de Evaluación es el representante del evaluador, que puede ser un representante del área o de alguna otra área similar. Puede ser a propuesta de la Oficina de Recursos Humanos, el medio para poder proponer o poder designar puede ser definido por la Oficina de Recursos Humanos también. No es necesario que se formalice a través de una resolución, puede ser a través de algún otro documento formal. Y este tercer integrante se une junto a los demás integrantes, que es el representante de la Oficina de Recursos Humanos y el representante de los evaluados, para poder revisar la información o revisar los resultados obtenidos del evaluado, quien solicita la confirmación de la calificación. Muy bien, gracias, Susana. Nos dice, ¿quién tiene bajo custodia los formatos de GDR y por cuánto tiempo deben resguardarse? Es importante que esta información de gestión del rendimiento, como se va a almacenar en un solo formato que corresponde a cada uno de los evaluados, sea custodiado, sea administrada por la Oficina de Recursos Humanos. Vamos a estar en constante interacción con este formato a lo largo de cada una de las etapas. Por lo tanto, debe ser identificada o revisada tanto por el evaluado, debe ser identificada o revisada por el evaluador y también por la Oficina de Recursos Humanos. Es decir, este formato va a estar en constante interacción a lo largo de estos meses y a lo largo de cada una de las etapas. Cuando concluye el ciclo de gestión del rendimiento, y estamos hablando aproximadamente en enero del siguiente año, este formato que contiene toda la información del rendimiento del servidor, principalmente los resultados, son trasladados al legajo personal de cada uno de los evaluados para que, como parte de su file personal, se registren estos resultados. Debe ser de manera permanente. Ahora, mientras estamos implementando la gestión del rendimiento, sí es importante que pueda acceder tanto el evaluado, el evaluador y la Oficina de Recursos Humanos. Una vez que ya se concluye el ciclo de gestión del rendimiento, esta información pasa al legajo personal para mantener los registros sobre el rendimiento del servidor. Muy bien, acá nos preguntan participantes y nos dicen, ¿qué pasa si un trabajador implementa mejoras y los evaluadores no lo valoran? Ya que ello a veces desanima a seguir con el proceso. Sí, bueno, aquí es importante también recurrir a la Oficina de Recursos Humanos y, en primer lugar, consultarle al evaluador cuáles son las razones por las cuales no avala esa mejora, ¿no? De repente considera que debe ser una mejora mucho más amplia, puede tener algunos otros factores en los cuales pueda incluir o considerar, pero siempre es importante recurrir a nuestro evaluador para poder comentarle esta situación, mantener una constante comunicación con el evaluador y de repente el evaluador tiene algunas ideas que podamos incluir a la mejora que puede ser mucho más favorable para el evaluado. Eso de primera mano.
Si no hay o hay algún inconveniente en el cual el evaluador no avala esta implementación de mejoras, podemos recurrir a la Oficina de Recursos Humanos para que pueda dar alguna opción a que podamos pues presentar estas mejoras que van a favorecer finalmente al evaluado. Muy bien. Gracias, Susana. Continuamos con las preguntas y nos dicen, cuando se habla de las metas, ¿estas deben ser cuantitativas, cualitativas o mixtas? Cuando hablamos de las metas nos referimos a retos que el servidor debe cumplir o debe alcanzar dentro de la etapa de seguimiento. Estos retos pueden ser a nivel de indicador o a nivel de producto. En ambos casos estamos hablando a nivel cuantitativo, de manera objetiva. Cuando hablamos de indicador, se debe respetar una estructura específica para poder elaborar un indicador de desempeño que de igual manera nos va o busca alcanzar aspectos cuantitativos, como por ejemplo porcentaje de ejecución del plan de desarrollo de las personas, porcentaje de procesos de selección ejecutados, etcétera. Cuando hablamos de productos, de igual manera es en términos cuantitativos, porque recordemos que aquí lo que se busca es medir de manera objetiva el rendimiento del servidor. Cuando vamos a aspectos cualitativos ya es más a habilidades y es algo que todavía no estamos abordando por el momento, solo nos estamos enfocando en el aspecto de metas, por lo tanto es a nivel cuantitativo. Muy bien. Gracias. Nos preguntan y nos dicen, ¿qué ocurre con un servidor que cuenta con más de 6 meses en un puesto y durante la etapa de seguimiento se le cambia de área y con ello sus funciones? Es una pregunta interesante. Recordemos que tiene 6 puestos, 6 meses en el puesto, se le ha definido sus metas y nos encontramos actualmente en la etapa de seguimiento. Pero durante esos siguientes 6 meses que corresponden a la etapa de seguimiento, al evaluado lo cambian de área. Si lo cambian de área, entonces existe una causal para poder modificar las metas. El evaluado se encuentra participando de gestión de rendimiento. Si se traslada a un área que también participa en gestión de rendimiento, entonces se le asignan las nuevas metas que va a desempeñar en esa área, siempre y cuando reportando el avance obtenido hasta el día que desempeñó el puesto en el área anterior. Se modifican las metas y asume las nuevas metas en la nueva área en la cual ha sido asignada hasta el cierre de la etapa de seguimiento. De igual manera debe presentar sus evidencias a su evaluador y para que puedan registrar la información también en el formato de gestión de rendimiento. Genial. Muchas gracias, Susana. Nos dicen, ¿qué se puede hacer si el evaluador y la Oficina de Recursos Humanos no comunican la reunión? Ya, ese es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta porque la responsabilidad de medir el rendimiento de los evaluados es del evaluador. Entonces, si aquí el evaluador no nos convoca a reunión, lo primero que había sugerido también es que nosotros como evaluados coordinemos con nuestro evaluador para poder agendar la reunión de seguimiento. Si en ese caso no se realiza esa reunión, entonces recurrimos a la Oficina de Recursos Humanos para que pueda intervenir y gestionar esta reunión de seguimiento. Pero sí es importante hacerla porque forma parte de nuestra retroalimentación en este periodo. Es importante para cada uno de nosotros, de los evaluados, conocer cómo vamos y cuál es la percepción de nuestro evaluador respecto a ello también. Muy bien, gracias, Susana. A ver, otra pregunta. Nos dicen, ¿perjudica en algo en cuanto a puntaje o calificación si la evidencia parcial se entregó posterior al plazo establecido? Bueno, en este caso, el evaluador debe recibir la evidencia dentro del plazo señalado en el formato de gestión del rendimiento. Aquí también es responsabilidad de los evaluados cumplir ese plazo. Si existiera alguna situación
que nos dificulta poder cumplir ese plazo, entonces comunicarlo a nuestro evaluador para que pueda estar enterado, para que sepa y para que tal vez pueda aceptarnos el presentar nuestras evidencias de manera posterior, porque estaríamos incumpliendo el plazo señalado en el formato, el plazo señalado para presentar nuestras evidencias, y eso no sería lo correcto. Entonces, aquí sí es importante, en lo posible, evitar presentar fuera del plazo señalado en el formato de gestión del rendimiento nuestras evidencias. Entonces, sí es importante que respetemos los plazos. Muy bien, gracias, Susana. ¿Es posible modificar solo las evidencias, más no la meta? De acuerdo a la normativa, la meta tiene 5 componentes. Uno de esos componentes es la evidencia. Entonces, a nivel normativo, si yo voy a modificar cualquier aspecto o componente de la meta, debería recurrir a las modificaciones de metas, señalando la causal, señalando el argumento para poder modificar. Genial, muchas gracias. Nos preguntan y nos dicen, para la presentación de evidencias, ¿estas se deben presentar en conjunto o solo un resumen? Ya que muchas áreas tienen labores que incluyen muchos documentos y subirlas demora mucho tiempo. Ya, recordemos ahí que las evidencias deben responder al cumplimiento de la meta dentro de un periodo específico de tiempo, ¿no? Si nuestra etapa de seguimiento son 6 meses y nuestro plazo para la presentación de evidencias es al 30 de septiembre, entonces significa que yo voy a presentar las evidencias correspondientes al mes de julio, agosto y septiembre. Esas evidencias de esos 3 meses en las cuales nosotros desarrollamos todas nuestras actividades deben ser ágiles y prácticas, reflejar todo lo que se ha realizado en el marco de la meta en ese periodo de tiempo. De repente ahí, si nuestra evidencia es documentos, poder registrarlos a través de un reporte, pero siempre y cuando teniendo el aval de que efectivamente los documentos están en una carpeta específica. Muy bien, Susana. Y nos preguntan, nos dice, ¿qué sucede cuando el formato lo firmó un jefe, pero durante la evaluación se ha cambiado de jefe? ¿El nuevo jefe está obligado a asumir un formato que no ha rubricado? Ya. Recordemos ahí porque eso sucede mucho en el sector público, el cambio de jefes, directivos, gerentes, subgerentes, aquellos que realizan el rol de evaluador. Entonces, a pesar de que el evaluador no ha suscrito el formato de gestión del rendimiento con las metas asignadas, dado que está desarrollando el puesto de gerente, jefe o director y asume el rol de evaluador, entonces continúa con las actividades que le corresponden en la etapa de seguimiento, como por ejemplo, convocar al evaluado para la reunión de seguimiento, recibir las evidencias presentadas, pero aquí es muy importante también la intervención de la Oficina de Recursos Humanos, porque cuando ingresa una persona a un puesto es muy importante identificar qué es lo que está pendiente, qué es lo que se viene desarrollando y cuáles son los proyectos futuros. Uno de ellos, como parte de la gestión de recursos humanos, es la gestión del rendimiento. ¿Cuántos evaluados tiene a cargo? ¿Cuáles son las metas asignadas para cada uno de ellos? Y con ello continuar el proceso. Porque recordemos que es una responsabilidad de los evaluadores evaluar el rendimiento de los servidores a cargo. Por lo tanto, asume el nuevo puesto y con ello asume las responsabilidades inmersas en este subsistema. Muy bien, muchas gracias, Susana. Muy interesantes las preguntas y la respuesta, claro. Muy bien, y nos dicen la evidencia final solamente la presenta el evaluado y ya no se realiza otra reunión para estas evidencias finales. Ya no es necesario realizar una reunión, una segunda reunión de seguimiento con la presentación de las evidencias finales. Así es.
Estas reuniones, de acuerdo a la norma, se realizan mínimo una vez o en una oportunidad dentro de la etapa de seguimiento. Genial. Nos dicen, ¿qué sucede si durante la etapa de presentación de evidencias el evaluado tiene vacaciones y no puede presentarlas a tiempo? Ya, aquí, por ejemplo, lo que mencioné hace un momento, ¿no? Es muy importante mantener la comunicación entre evaluado y evaluador. Estas situaciones, si bien es cierto, ya están programadas, porque las vacaciones, hay un rol de programaciones realizado, y si yo identifico que durante mis vacaciones tengo que presentar mis evidencias, puedo realizar dos cosas. O coordino con mi evaluador para poder presentarlas al retorno de las vacaciones, o las adelanto. Adelanto la presentación de mis evidencias con la finalidad de poder cumplir el plazo. Y siempre y cuando que mi evaluador esté enterado sobre las vacaciones, sobre la presentación de las evidencias y alguna otra situación que se pueda ocurrir en lo que respecta al desarrollo de mis funciones. Genial. Gracias, Susana. Nos dicen, ¿cómo minimizar la subjetividad o parcialidad en el proceso de obtención de rendimiento distinguido? Básicamente, para obtener la calificación de rendimiento distinguido es bastante objetiva, porque tienes que cumplir tres condiciones. Primero, alcanzar o sobrepasar las metas a nivel cuantitativo que se han definido para cada uno de los evaluados. Por cada meta, tienes que alcanzar o superar cada meta asignada. Luego, haber implementado la mejora. Esa mejora implementada durante todo este tiempo tiene un resultado. Ese resultado debe haber generado impacto, ya sea a nivel favorable en el puesto, en el área o en la gestión. Y finalmente, también de manera objetiva, el requisito de no encontrarse sancionado administrativamente durante el ciclo de gestión del rendimiento. Entonces, esas tres condiciones para poder acceder a esta calificación de rendimiento distinguido son bastante objetivas. Incluso quien determina si efectivamente la meta implementada ha contribuido de manera satisfactoria al área, al puesto o a la entidad según el nivel determinado, lo realiza una junta de directivos, que es un actor dentro de gestión del rendimiento quien determina efectivamente si esa mejora ha tenido impacto. Genial. Muchas gracias, Susana. Dice, ¿qué pasa si cumplido el proceso no se remite ningún informe al evaluado? Creo que esa pregunta falta formular. Creo que sí. Informe, sí, informe como evidencia, informe, sí, habría que solicitarle ahí a la persona participante que complete la pregunta. Sí, sí, mejor. Ujú. Muy bien, continuamos con las preguntas entonces. Nos dicen, ¿al tercer integrante se elige una sola vez o por cada unidad orgánica, donde se hayan presentado solicitudes de evaluación de la calificación? A ver. Ya. El tercer integrante del CIE efectivamente es el evaluador, el representante del evaluador. Si tenemos diferentes evaluados que solicitan su confirmación de la calificación, debemos identificar a qué órgano o unidad orgánica pertenecen. Y cada uno responder o identificar, designar a cada representante, al tercer representante para cada evaluado. Que casualmente, si son los mismos de la misma área, tendrá que ser un solo representante. Muy bien. Sigamos con las preguntas. Nos dicen, el año pasado conformamos un comité interno de evaluación de acuerdo a las normas de gestión de rendimiento, modelo simplificado. ¿Es necesario conformar un nuevo comité para la evaluación del presente año? Sí, en este caso sí es muy importante tener en cuenta que el año pasado realizamos un modelo simplificado con algunas entidades, teniendo algunas variaciones en cuanto al modelo de gestión del rendimiento vigente. Entonces, sí es importante que para este ciclo, aquellas entidades que venimos desarrollando el modelo como tal, el modelo tradicional, por decirlo así, nos adaptemos a esas reglas. Esto implica generar un comité institucional de evaluación nuevo. Genial.
Muchas gracias. Ujú. Nos dicen, ¿hasta qué fecha se sugiere recibir la modificación de metas, considerando que la etapa de seguimiento culmina a fines de noviembre del 2024? Muy bien, esa es una pregunta muy importante porque eso también puede variar de acuerdo a cada entidad y de acuerdo al periodo que hayan señalado en la etapa de seguimiento. En este caso, si la entidad culmina la etapa de seguimiento a noviembre, yo sugeriría que como máximo se pueda desarrollar o se puede realizar una modificación de metas hasta septiembre y en el máximo de los casos hasta octubre para poder tener por lo menos un mes de presentación de evidencias. Ok. Ok, muchas gracias, Susana. Muy bien, estamos por culminar la conferencia y vamos a tomar una foto final. Los que tengan cámara habilitada y desean formar parte de nuestra foto pueden darle clic al icono levantar la manito para asignarles los permisos. Por favor, cuiden de no activar sus micrófonos. Continuamos con la última pregunta ya para cerrar la conferencia y nos dicen, ¿qué sucede cuando el personal cesa y no hay reemplazos? Ya que las metas de esos servidores van a impactar en las metas del jefe del área. Esas metas se pueden redistribuir con los servidores que aún están en el área. Importante pregunta, Kelly. En este caso, sí existen, nuestra realidad en varias entidades es que muchas veces salen los jefes y a veces no hay reemplazo, hay encargaturas. Entonces, a las personas que les encargan este puesto o estas funciones, hay que cumplir esas funciones como tal. Existen el caso también de que estas encargaturas son por un periodo largo de tiempo. Entonces, en el mejor de los casos, en el que no ocurra demasiado tiempo, cuando existe ya el titular, se le traslada la información para que el titular continúe con la gestión del rendimiento en el rol de evaluador. Y la persona que estuvo encargada regrese a su posición o a su puesto para continuar con sus actividades. Genial. Ujú. Muchísimas gracias, Susana. Por favor, les pedimos a los participantes que deseen formar parte de nuestra fotito final, levanten la mano para que se les active la cámara. Tengan cuidado de activar sus micrófonos. Muy bien, muchas gracias, Susana, por tu exposición y por absorber las dudas de nuestros participantes. Te dejo un espacio para que te despidas y nos des tus palabras finales de esta conferencia. Muchísimas gracias, Kelly. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nosotros, desde el equipo de gestión del rendimiento, venimos realizando este tipo de conferencias para poder llegar a todos los evaluados que participan en gestión del rendimiento, y los evaluadores también. Nuestra siguiente conferencia está programada, si no me equivoco, para el mes de septiembre, ¿verdad, Kelly? Entonces también ahí los invitamos a aquellas personas que no han podido participar en la sesión de hoy, que puedan participar de esa sesión. En caso hubiera algún cambio, nosotros nos estaremos comunicando con cada uno de los gestores de las oficinas de recursos humanos para poder comunicar si es que hay más conferencias programadas. Bien, entonces gracias A por ver, todo, Kelly. Muchas gracias ya, por tu a ver, apoyo. Susana, por favor, ahí, a ver, vamos a ver. Ujú. Recuerden que no hemos podido resolver todas las preguntas, es casi imposible porque han quedado muchas preguntas en el aire. Y tenemos una pregunta de un participante, al menos una, porque ya no nos da el tiempo, solo una, vamos a responderla ahora, y nos dice, ¿cómo se toman en cuenta las competencias y habilidades específicas de cada segmento al evaluar el desempeño? Ya para ir cerrando. Ya, perfecto, sí. Cuando nos referimos a habilidades o competencias, ahí nos referimos a un tipo de evaluación diferente. Si bien es cierto, la gestión de rendimiento evalúa dos factores, el factor metas y el factor compromisos, que está referido a las evidencias o a las competencias o a las habilidades. Actualmente nos encontramos desarrollando el modelo para poder incorporar el factor compromisos, que está referido a competencias o habilidades. Sin embargo, únicamente por el momento tenemos o enfocamos la evaluación de gestión de rendimiento a las metas, es decir, a la parte más objetiva. Lo ideal
es poder evaluar en algún momento, tanto a nivel de metas como a nivel de compromisos o competencias. Muy bien, mil gracias por tu paciencia, por tu colaboración, Susana. Gracias a los participantes también por haber interactuado mucho con sus preguntas. No hemos podido resolver todas, pero así es. Así se da la conferencia, tiene un tiempo limitado. Las siguientes vamos a ir respondiéndolos. De repente pueden escribirnos también al correo. Muy bien, gracias, Susana. Ya para finalizar esta jornada, agradecemos la participación de los servidores. Esperamos que esta capacitación les ayude al desarrollo de sus funciones. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Saludamos a la cámara, por favor. Hasta pronto. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Muy bien. Sonreímos, por favor.